Mis hermanos, vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias por tu gran misericordia, Padre, porque nos has regalado un día más de vida. Padre, porque hemos disfrutado de tu gracia, de tu bondad. Gracias porque tú eres bueno en gran manera y hoy te ponemos nuestras vidas delante de ti, que quebrante nuestros corazones para esperar tu voluntad, Padre. Para conocerte, para entender tu verdad para cada uno de nosotros. Y Padre, que nuestro corazón sea sensible para obedecerte. Padre, guíanos a comprender tu palabra, guíanos a ponerla por obra y Padre, guíanos también a tener disposición para enseñarla a otros. Es la manera que tú has dejado que tu palabra sea propagada por medio de aquellos que conocemos a Cristo. Y Padre, estudiamos tu palabra y también la enseñemos, no sin antes haberla filtrado y haber meditado en nuestros corazones qué tanto estamos obedeciendo y qué tanto te creemos, Padre. Te rogamos tu dirección, en el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Hemos venido meditando acerca de las cosas que de niño debo dejar. Hay muchas cosas que yo era cuando niño, pero dice la Escritura que lo que yo hablaba, que yo pensaba o yo juzgaba como niño es necesario dejarlo, más cuando ya fui hombre, dejé todo aquello que era, y eso nos habla de madurez espiritual o inmadurez espiritual. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Este es el libro que más nos habla de este tema y es por algo en particular. Realmente esta iglesia tenía cantidad de circunstancias adversas, de problemas. Y en 1 Corintios 14:20 dice que no seáis como niños en vuestro modo de pensar, sino que seamos como niños en nuestra malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y pensaba mucho en esa frase, maduros en el modo de pensar. Y Hebreos capítulo 5 exhorta, dice que debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos de creyentes? ¿Cuánto tiempo escuchando la palabra de Dios? Y vemos que en muchas de las situaciones que vivimos actuamos como niños. Hablamos, murmuramos, juzgamos, pleitos, iras, contiendas, como niños. Pero dice que nuestro modo de pensar debe cambiar. Y meditábamos en la prédica anterior del hablar. Y meditábamos especialmente en Eclesiastés capítulo 5, que nos exhorta a que cuando vayamos a la casa de Dios estemos más prestos para escuchar y no para hablar. Ahí dice ese famoso versículo que dice que cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, en los que no tienen entendimiento. Cuando es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y especialmente comenzando año, nosotros de pronto no hacemos esas promesas, esos compromisos, pero ¿cuántas veces nos hemos puesto en nuestro corazón el mejorar nuestra vida de oración y nuestra lectura bíblica? ¿Cuántas veces no nos hemos propuesto levantarnos a tal hora a buscar la voluntad de Dios? Y muchas veces dura muy poco, porque no son decisiones en el espíritu, sino son decisiones en las emociones, en la carne. Pero el Señor nos exhorta que cuando vengamos a la casa de Dios estemos más prestos para escuchar a Dios y no para hablar. Claro, también entre nosotros Santiago nos exhorta exactamente a lo mismo, a que estemos más prestos para escuchar que para hablar. Pero eso nos conecta directamente del escuchar al pensar.
Porque cuando yo escucho la palabra de Dios, entonces mi modo de pensar cambia. Cuando yo escucho con atención, con el firme propósito de obedecer, entonces mi modo de pensar cambia. Y cuando mi modo de pensar cambia, mi modo de actuar, por ende, va a cambiar. Entonces nos habla de un crecimiento espiritual. Y todos sabemos la manera que podemos crecer espiritualmente. Entendemos claramente que es por medio de la palabra de Dios, que es el alimento, que es la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Indudablemente no vamos a hablar de ello porque nos tenemos claro. Pero 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que estos hermanos ya tenían edad, tiempo en el Señor para ser creyentes espirituales. Indudablemente que sí, porque dice, de manera que yo, hermanos, no pude. O sea que el tiempo, ya ellos tenían el tiempo de ser hermanos espiritualmente maduros. Pero ¿qué ha pasado con ellos? Era la iglesia que tenía todos los dones espirituales. Eran ricos en dones espirituales. Pero ¿qué ha pasado con ellos? Pleitos, iras, divisiones, problemas, así como les exhorta en cuanto a la cena del Señor en 1 Corintios 11, dice, en esto que sigue, no os alabo, porque no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Y recordemos que el Señor allí en este contexto les dice que algunos, el Señor les ha quitado sus fuerzas, estaban debilitados, otros estaban enfermos, y otros habían muerto aún por causa de tomar la cena del Señor indignamente, porque tenían muchas circunstancias y debiendo ser ya maestros, todavía era necesario darles leche espiritual y no alimento sólido. Entonces la Escritura habla de creyentes maduros o creyentes inmaduros. La Escritura también nos habla de creyentes carnales o creyentes espirituales. También nos habla el Señor de creyentes que andan en la carne o que andan en el espíritu. De creyentes que andan por fe o creyentes que andan por vista. ¿Quién es el creyente que anda por fe? El creyente maduro espiritualmente. ¿Y cuál es el creyente que anda por vista? Pues no deberíamos ser ninguno, porque deberíamos andar por fe, pero lamentablemente muchas cosas de este mundo nos atrapa. Versículo 2. Os di a beber leche y no alimento sólido. Dice, os di a beber leche y no viandas, es alimento sólido. Porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, y ahí comenzamos a tomar nota de cómo podemos evaluar si yo soy un creyente carnal o soy un creyente maduro. ¿Qué es lo primero que le exalta el apóstol Pablo a los corintios? Que entre ellos había celos, benditos celos. Habían contiendas y disensiones. La palabra disensiones es divisiones. Y viene la pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No sois carnales y andáis como los hombres de este mundo que no son creyentes? Porque habían celos, contiendas y divisiones entre el pueblo. Entonces, si algo de eso hay en mi vida, ¿qué vengo siendo? Un creyente carnal. ¿Qué caracteriza a un creyente carnal? ¿Dónde está Dios en la vida de un creyente carnal y dónde está Dios en la vida de un creyente espiritual? Estudiábamos en el Salmo 53 que necio es el que dice en su corazón, no hay Dios. Y un creyente carnal ha dejado a Dios de lado.
y ha puesto su naturaleza pecaminosa en primer lugar. Eso significa creyente carnal. Recordemos que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa que viene de Adán y tenemos la naturaleza de Cristo que la recibimos cuando vamos a Él. Entonces dice la Escritura que la naturaleza divina que viene de Cristo, esa no puede pecar. Dios no transforma nuestra vida antigua. Dios hace absolutamente todo nuevo dentro de mí y me da una nueva naturaleza. Pero la naturaleza carnal, la que yo traigo por generación de Adán, esa debe estar conmigo ¿hasta cuándo? ¿Cuándo voy a tener que luchar en esta carne? Pues mientras yo esté en esta carne, esa naturaleza me va a acompañar. El momento que yo salga de esta carne, en ese momento, la naturaleza carnal se va a quedar con mi carne. Esa es la naturaleza pecaminosa, la que traemos por descendencia de Adán. Vamos por un momento a Gálatas. 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 Había un problema tremendo en Gálatas porque habían unos hombres que habían entrado en la iglesia, judaizantes, que estaban enseñando que la salvación era en Cristo, pero que además de la salvación tenían que circuncidarse. Entonces le añadían obras a la salvación. Y ahí es donde entra Pablo en capítulo 3 a explicar todo el propósito de la ley. Y por eso Pablo hace tanto énfasis en la promesa, en la alegoría de la promesa y de la esclavitud de Isaac, de Ismael e Isaac. Ismael viene de la descendencia de la esclavitud e Isaac viene de la descendencia divina, la que viene de Dios, la que viene de la promesa que es de Abraham, que finalmente lo termina explicando ahí en Gálatas, que la verdadera simiente de Abraham es Cristo y los verdaderos hijos de Abraham somos los que hemos creído en Cristo. Entonces hace énfasis Gálatas de esa libertad. Por eso Pablo habla tanto en Gálatas de la libertad y de la esclavitud. Por eso dice en 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad firmes es bien parados. No os moveros fácilmente de vuestro modo de pensar, dice la Escritura. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y Pablo les exhorta a los Gálatas, dice, oh Gálatas insensatos, ustedes corrían bien, obedecieron la verdad y venían bien. ¿Quién os fascinó para apartaros de la verdad? Ellos venían bien, sus propósitos estaban creciendo, pero llegó un momento que llegaron las circunstancias, llegaron los pleitos, llegó la falsa doctrina y causó un revuelo en la iglesia. ¿Y qué había pasado con ellos? Pues divisiones, celos, contiendas, problemas, circunstancias, que entre nosotros no es la excepción. También hay en nosotros circunstancias de esas. Y entonces ahí es donde el apóstol Pablo les exhorta en el capítulo 5, ¿a quién os estorbó? Si ustedes estaban corriendo bien. Dice que un poco de levadura había entrado contaminación en la iglesia y muchos escucharon esa contaminación y ¿qué pasó? Se había contaminado toda la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la mesa. Y alguien decía que el pecado más contagioso es la raíz de amargura. Manos, ¿cuántas veces nos pasa que escuchamos hablar de alguien, de hermanos, y muchas veces termina uno cargado con el hermano y uno sin saber por qué, dando fe a lo que me dijeron, sin no haber visto un testimonio diferente, sin no haber visto nada de eso, pero uno muchas veces termina dando crédito a esas cosas sin comprobar si realmente es así o simplemente son circunstancias o visiones o tantas circunstancias, pero por eso el Señor nos exhorta a que seamos
prestos para escuchar y no para hablar. Y entonces en este contexto es donde llega el capítulo 5, versículo 13. En medio de toda esta problemática de la iglesia, dice el apóstol Pablo, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. El versículo 10 hace una exaltación al modo de pensar, de cómo estaban pensando los Gálatas. Dice, y confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, porque debemos ser maduros en nuestro modo de pensar. Pero ¿cómo puedo llegar a ser maduro en mi modo de pensar? ¿Cómo de una manera práctica yo puedo yo puedo evaluar en mi vida si estoy madurando o si por el contrario estoy en el mismo sitio? Y pensaba en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti. Entonces, ¿cómo debo hacer yo para que mi pensamiento sea guardado? ¿Qué es lo que me está enseñando ahí la escritura? Mire que hay una gran diferencia en ese versículo de 1 Corintios 13, versículo 11. Hay 3 palabras ahí. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Segundo, pensaba como niño. Y tercero, juzgaba como niño. Pero resulta que en el original, esa palabra juzgaba es completamente diferente. Es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y todas las otras versiones en esa palabra lo cambian por razonaba como niño. No es el juzgar de estar al frente de un tribunal. Esa misma palabra en el original no es. Todas las otras versiones cambian esa palabra de juzgaba por razonaba. ¿Y qué diferencia hay entre pensar y razonar? ¿Qué significa razonar? Indudablemente es diferente a pensar, pero eso lo vamos a ver la próxima prédica, pero es bueno que evaluemos en ello, porque el Señor nos exhorta a cambiar nuestro modo de pensar, a pensar conforme a la palabra de Dios. Porque si mi pensamiento persevera en Dios, dice, acercaos a mí y Él se acercará a vosotros. Cuando yo estoy cerca de Dios, ¿qué está entrando en mi corazón? Día a día, ¿de qué me estoy alimentando? Yo estoy cerca de Dios y lo que hay en mi corazón automáticamente comienza a salir. Y comienza el carácter de Dios a dominar mi vida. Ser una persona guiada por el Espíritu es ser una persona controlada por el Espíritu Santo en su totalidad. Pero o a mí me controla el Espíritu o me controla la carne. Y recordemos que toda decisión en la carne, la consecuencia vendrá en la carne. Cuando yo tomo decisiones fuera de la voluntad de Dios, es porque he dejado a Dios de lado y tomo la decisión que yo quiera. Tomo la decisión según mi propia prudencia, según mi sabiduría. ¿Y a Dios qué hice con Dios? ¿Qué hice con la voluntad de Dios? Le digo a Dios, gracias, yo voy a pedir la dirección para que tú bendigas la decisión que yo ya tomé. Entonces, esa es una decisión en la carne. Pero una decisión en el espíritu es aquella que yo pongo a Dios como el rey, en el primer lugar de mi vida. Y yo le oro, le clamo. Pero yo no puedo orar y clamar por una decisión hoy para tomarla mañana. Esa decisión usted realmente ya la tomó. Ya simplemente usted está hiriendo a Dios para lavar conciencia, para que Dios bendiga la decisión que usted ya tomó. Yo oro a Dios y espero su respuesta el tiempo que sea necesario. Dios me dará la sabiduría. Cuando yo estoy cerca de Dios, estoy andándole el Espíritu ¿qué va a hacer conmigo? Me toma y me guía por el camino
de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, cuando yo tengo el firme propósito, el deseo de todo corazón de hacer la voluntad de Dios, Dios me escucha. Dios me ha dejado su bendita palabra. Dios me ha dejado la oración. Dios me ha dejado hermanos, consejeros sabios. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Dios me ha dejado la oración. Dios nos habla por medio de la oración. ¿Qué es más importante? ¿Lo que Dios me viene a hablar o lo que yo le voy a hablar a Dios en el momento de nuestro devocional, de nuestro tiempo con el Señor? Muchas veces pensamos que estoy en el Espíritu porque oré 2 horas. Pues yo puedo orar 2 horas, una oración egoísta. Dice, pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros propios. Entonces yo puedo orar 1 hora orando y pedir para mis propios deseos. Qué bueno que esa hora pueda yo usarla 45 minutos para meditar en la palabra de Dios y dentro de esa meditación lo que el Señor me vaya llevando a orar, lo que el Señor me vaya hablando, pues Dios de esa manera nos habla por medio de la oración. Pero yo llevo la palabra de lado y comienzo a pedirle a Dios todo lo que yo quiero. Ayúdame, como la oveja, ayúdame. Siempre lo que yo quiero, mi deseo. Cuando realmente el creyente espiritual, lo que lo mueve a actuar es el deseo de Dios. Lo que Dios quiere es lo que el creyente espiritual quiere hacer. Y el creyente carnal, lo que mi carne quiere, eso es lo que termina haciendo. Entonces dice, que no uséis como la libertad como ocasión a la carne. Eso es bien interesante porque muchas veces pensamos que somos libres. Y claro, dice, somos libres, pero así como lo explicó en el versículo 1, ¿libres para qué? Para estar firmes en Cristo. Porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos de otro, de aquel que nos libertó. Entonces ahora somos esclavos de Cristo y es el privilegio más grande que puede tener un ser humano, ser esclavo de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué pasó con la vida de Isaías cuando reconoció delante de quién estaba? Cuando vio la grandeza de Dios, cuando vio la soberanía, cuando vio que Dios todo llenaba en todo, cuando escuchó esas 3 palabras que retumbaron en su oído. Santo, santo, santo. Dice, y caí como muerto. Entonces dije, cuando él reconoció delante de quién estaba, dice, entonces dije, ay de mí. Y es el último ay que encontramos ahí. Encontramos 6 ay de juicio en el capítulo 5. Pero en el capítulo 6 encontramos uno y el más importante para él. Porque ese ay ya no estaba enfocado a lo que estaba haciendo mal el pueblo. En medio de esos 5 primeros capítulos de Isaías, Dios le mostró todos los juicios que van a venir. Hay de aquel que se quede prudente en su propio entendimiento. Hay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo malo bueno y bueno. Y llega el versículo 6 y el último ay que se escucha es un ay de arrepentimiento. Un ay que Dios había tocado su corazón. Decía el hermano el domingo, que ojalá a mí me conozcan, no por lo que yo comprendo y sé de la Biblia, por lo que enseño de la Biblia, sino por lo que yo vivo de la Biblia. Porque ese ay de Isaías, o sea, si uno ve el estándar de Isaías, de lo que Dios quiere de mí como su siervo, usted lo va a encontrar ahí en capítulo 6 del 1 al 8. Primero Isaías vio quién era Dios, su grandeza, su santidad. Cuando él reconoció delante de quién estaba, cayó postrado. Y si recordamos la prédica que hace 8 días, mi hermano Javier nos hablaba de una disposición de corazón de Daniel. Y él dispuso su corazón ¿para qué? Para entender a Dios, para entender su palabra. Y como consecuencia de ello, ¿qué pasó con la vida de Daniel? Dice, cayó postrado, humillado delante de su Dios. Eso fue lo que hizo Isaías. Cayó postrado, humillado delante de Dios, porque reconoció que él era un hombre de labios inmundos y que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos. Y dice, ay de mí, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Luego dice la escritura que fue quitada su culpa y limpio
su pecado. Entonces mire que mientras yo no limpie mi vida, mientras yo no me humille delante de Dios, ahí es donde viene el verdadero crecimiento espiritual, porque es cuando yo me humillo delante de mi Dios y reconozco que Él es quien es, que Él es el Rey, que Él es el que gobierna mi vida, que todo lo que yo soy lo soy por la gracia de Dios, porque Él fue el que le tuvo por fiel para ponerle en el ministerio, dice Pablo. Todo viene de Dios, todo es de Él, para Él y por Él. Entonces, fue limpio su pecado, fue quitada su culpa. Y entonces ahí sí estaba preparado Isaías, ¿para qué? Entonces ahí sí viene y dice, ¿quién irá por nosotros? Hablando el Señor, hablando de la Trinidad, ahí a Isaías. ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí. O sea, aquí está mi vida dispuesta. Esa es la actitud de un creyente espiritual. Cuando dispone su vida para que Dios trate y haga con él como él quiere. Porque si el Señor nos quisiera enviar a un lugar lejos de acá, ¿acaso Él no es el dueño de mi vida? ¿Acaso Él no me compró? ¿Acaso yo no soy extranjero y peregrino? Evaluando la vida de Abraham, él nunca construyó casa. Abraham siempre habitó en tiendas, porque él tenía la plena seguridad de que él era extranjero, que él era peregrino. Por eso ahí en Pedro dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Miren que la vida espiritual es una lucha y es una batalla. Y muchas veces luchamos por muchas cosas. Luchamos por pagar una casa, luchamos por un ascenso, luchamos porque nuestros hijos sean profesionales. Y es una lucha y cuesta, no es fácil. Hay que trabajar, hay que trasnochar, hay que hacer muchos esfuerzos. Pero en la vida espiritual muchas veces llegan las circunstancias y bajamos los brazos. O sea, antes de comenzar nos rendimos. Cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y pelear, ¿cuál es la posición de pelea? ¿Agachar nuestra cabeza y quedarnos quietos? ¿Qué dijo David? Tú vienes con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que debemos echarle mano. Dice, echa mano de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, cuando conozco a Dios, lo siguiente que va a pasar en mi vida es que voy a estar humillado, reconociendo quién es Él y mi condición. Y el salmista deja clara cuál es mi condición. ¿Cuál es mi condición? Dice, porque no soy más que polvo y ceniza. ¿Qué valor tiene el polvo? ¿Qué valor tiene la ceniza? Pero en Cristo Jesús tenemos gran valor. Pero es Él obrando en nosotros. Por eso estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero no pretexto para la carne. Uno mira en la escritura y el Señor aún por encima de que su nombre sea blasfemado, el Señor no se pone a tapar ningún pecado. Así su nombre quede por el piso. Pero si hay pecado en mí, el Señor, ¿qué hace con él? Lo saca, lo deja al descubierto. Él no va a permitir que esas circunstancias sigan. El Señor dice que todas las cosas delante de Él están abiertas, desnudas a sus ojos, justamente después de uno de los versículos más famosos de la Biblia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque esa preciosa la palabra es la que llega y corta. Y eso es lo que Dios me está diciendo en esta noche. Corte. Mire, la tentación no es pecado. Si la tentación fuera pecado, el Señor era pecado. La tentación no es pecado. Dios, la tentación no viene de Dios. Hay muchas circunstancias que vienen de Dios. Pero Dios sí usa todas las cosas para nuestro beneficio. Y si yo soy tentado 10 veces y yo no caigo en ninguna de esas tentaciones, ¿cómo va a quedar mi fe? ¿Cómo sale mi fe de ahí?
Lo que el enemigo quiere usar para mal, Dios lo usa para mi edificación. Porque cuando viene la tormenta y yo me siento en esa habilidad, en esas circunstancias tan tremendas que estoy presto a caer, hay dos decisiones que el hombre puede tomar. Una, la que tomó Jonás. Él pagó su pasaje, sacó plática de su propio bolsillo y pagó su pasaje. Y huyó lejos de la presencia de Dios. Ese pagó su pasaje es interesante porque no está ahí por casualidad. Cuando yo dejo a Dios de lado y tomo la decisión, hay un precio que pagar. Eso no va a ser gratis. La decisión que se toma en la carne, la consecuencia es en la carne. Hermanos, ¿a quién de nosotros le gusta que le hagan una cirugía en la carne? No, que es que el seguro no le cubre la anestesia. ¿Cuánto vale, doctor? Yo se la pago. ¿Qué vale 200,000? No, no importa, yo le pago la anestesia. Porque eso duele. En la carne duele y duele mucho. La decisión en la carne, la consecuencia es en la carne. Pero cuando yo voy al Señor, de todas formas la cirugía tiene que hacerse, porque tiene que haber sanidad en mí. Porque ¿qué pasa con una cirugía que tiene que hacerse y no se realiza en mi cuerpo? La persona está mal, le va a quedar doliendo, van a haber circunstancias y con el tiempo va a ser un problema serio para mi cuerpo. Entonces esa cirugía hay que hacerla. Lo mismo pasa con nosotros. La palabra de Dios tiene que cortar. Pero es la palabra de Dios la que me lleva a cortar con circunstancias que me están llevando fuera del camino de Dios. Y hay una palabra que el Señor me llevó a meditar y tocó mi corazón, una palabra que fue dicha a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, porque yo sé que Abraham mandará a su casa, a sus hijos primero, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Porque Jehová hará venir sobre Abraham todo lo que había dicho acerca de él. Pero Dios, que Dios haya dicho eso de él, yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero ser ese hombre. Pero yo tengo la plena seguridad de que yo no puedo mandar a mi casa y a mi hijo a que guarde el camino de Jehová si yo no lo estoy guardando. ¿Cómo? Eso sería un fariseo más. El fariseo ponía cargas en otros que él no estaba dispuesto a cargar. Y escuchaba la ilustración de un hombre, de un hermano, un misionero que estudió con un compañero en el instituto. Salieron ambos y se fueron a las misiones. Y con el tiempo él se enteró de que este hombre ya no estaba en los caminos del Señor. Un buen día vino la tentación, llegó la muchacha joven, el hombre perdió la cabeza y el hombre botó todo a la basura. Desde su hogar en adelante, se fue con la chica, pero había un niño pequeño ahí mirándolo todo. El niño creció y él dijo que lo único que había visto del cristianismo de que era una farsa. De que él había visto a su papá predicar, enseñar, crecer, pero que con el tiempo había dejado a su mamá y él vio a su mamá como lloraba. Y hermanos, cuando uno no corta con cosas que Dios me está mandando que corte, esas cosas van a cortar mi ministerio. Esas cosas van a cortar mi vida. Esas cosas van a cortar un testimonio delante del Señor. Pero el Señor todas esas cosas las saca a la luz. Pensaban, la Escritura dice que la consecuencia del pecado vendrá para la segunda, tercera y hasta cuarta generación. Porque todo pecado tiene su consecuencia. Pero también hay una consecuencia maravillosa para a todos aquellos que obedecen al Señor. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué guardará? Si yo estoy en la paz de Dios, Dios mismo
porque no soy yo el que guardo mis pensamientos. El que guarda mis pensamientos y mi corazón es Dios. Ahí está una manera de cómo guardo mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero recordemos que el propósito de nuestras vidas es hacer discípulos y enseñar a que guarden todas las cosas. De esa manera guardo mi corazón. De esa manera guardo mis pensamientos, viviendo en esa paz de Dios. Pero si yo dejo a Dios de lado y pretendo vivir en la carne, las consecuencias son tremendas. Vamos al Salmo 77. Salmo 77, Salmo de Asaf. Y es bien interesante lo que estaba viviendo el salmista. Salmo 77. Como que se perdió el Salmo 77. Hay una serie de preguntas que él hace. Estaba en unas circunstancias complejas. Estaba ese hombre totalmente derribado en el piso, reclamando a Dios, haciéndose muchas preguntas. La primera de ellas está en el versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Cómo veía él a Dios en ese momento? ¿Cerca o lejos? Dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Sigue haciendo preguntas. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y el versículo 10 es lo que me quiero enfocar. Porque él en ese momento vuelve en sí. Y se habla para sí mismo. Dice, y dije, enfermedad mía es esta. ¿Qué estaba pasando con los pensamientos del salmista ahí? Hasta que él volvió en sí. ¿Y a qué le echa mano? Dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Qué pasó con sus pensamientos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras él estuvo mirando su condición, como él estaba luchando, ¿cuáles eran las preguntas? De reclamo, de estar lejos. Pero dice, enfermedad mía es esta. Porque cuando yo pongo mis pensamientos, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Pero por qué cautivo? ¿A quiénes se llaman cautivos? ¿Por qué le colocan esposas a un cautivo? Porque no quiere meterse a la cárcel. Ese toca llevarlo ahí, porque es peligroso y porque no quiere entrar a la cárcel. Porque el pensamiento tengo que yo, como dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque a mí no me pueden manejar las emociones, a mí me tiene que manejar la razón, el entendimiento, el espíritu dentro de mí. Porque si mi vida la manejan las emociones, pero en ese momento el salmista vuelve en sí. Enfermedad mía es esta. ¿Y a qué le echó memoria? A las obras que Dios había hecho para cada uno de nosotros. Por eso Romanos 12 dice, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué es lo que me motiva, según Romanos? ¿Qué debe ser lo que yo le debo echar mano en ese momento? ¿En qué debo pensar? En las misericordias de Dios que ha hecho para conmigo. Eso fue lo que Isaías pensó. Cuando vio la grandeza de Dios, enfocó su mirada en Dios, cayó como muerto. Fue quitada su culpa y su pecado y entonces estaba listo para hacer lo que Dios quisiera. El salmista dice, cuando volvió en sí, cuando su pensamiento regresó a él, entonces comenzó a pensar como Dios quiere que yo piense. Pero es necesario andar en el Espíritu. Es necesario dejar todas aquellas cosas que me están desviando de la voluntad de Dios. Y muchas veces hay que tomar decisiones drásticas en nuestras vidas.
Así como cuando un médico toma la decisión de amputar un miembro. Cuando tiene que quitar la pierna es porque o quita la pierna o la pierna me quita la vida. Y entonces el hombre puede decir, deje mi pierna, no importa, yo me voy con pierna y todo. O quita la pierna y yo sigo viviendo. Por eso dice la escritura, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y resulta que va y se saca el izquierdo y pegó fue con el derecho. Entonces le toca sacarse los dos. O sea, lo que la escritura está diciéndonos ahí es que hay que tomar decisiones. Muchas veces tengo que tomar decisiones drásticas en nuestras vidas. Pero lo que hay que cortar. Las decisiones que tenemos que tomar delante del Señor tenemos que ser serios con ello. Porque el Señor nos ayuda. El Señor siempre está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te sustentaré. Siempre estaré contigo, con la diestra de mi justicia. El Señor siempre está ahí, esperando que yo tome decisiones. Pero Él es el que hace la obra. Padre, en esta noche damos gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra. Guíanos, Padre, a refrenar nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos sean santos. Que nuestros pensamientos sean de temor y temblor delante tuyo, Padre, sabiendo que todas las cosas están abiertas a tus ojos. Que no hay el más mínimo pensamiento que salga de mí que tú no lo conozcas, Padre. Tú sabes la motivación de mi corazón, el por cual yo me congrego. Tú sabes lo que vieron mis ojos en este día, los pensamientos que pasaron por nuestras mentes. Ahí no hay absolutamente nada, Padre. Guíenos, Padre Santo, coloca convicción en cada uno de nuestro ser de que tú estás presente, Padre. Guíanos, Padre Santo, a contemplar tu grandeza, tu hermosura, tu santidad, y enséñanos, Padre, a esperar por completo en la gracia que se nos ha manifestado. En esa gracia maravillosa, mi Señor Jesucristo, al cual damos gracias porque sabemos que en Él tenemos el poder. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos guía a la victoria, el que nos guía a ganar la victoria sobre el pecado, Padre. Pues es necesario tomar decisiones en nuestra vida. Muchas veces son decisiones drásticas, pero necesarias, Padre. Gracias por este tiempo. Te rogamos, Padre Santo, que tú nos guíes en lo que resta del día, que nos lleves con bien a nuestras casas y que, Padre, podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, sabiendo que tú estás siempre presto para ayudarnos, porque tú eres nuestro sustentador, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres el que nos libras de todas circunstancias, porque tú eres fiel, porque no dejarás que seamos tentados más de lo que podemos resistir o soportar, porque tú eres fiel y darás juntamente con la tentación la salida, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Seguimos invitándonos al estudio de mañana a las 5 de la mañana, Salmo 55.